Miles de especies animales viajan. No tienen brújulas ni mapas, pero recorren continentes enteros y atraviesan océanos. Sin embargo, no todas las especies que cambian de residencia lo hacen voluntariamente. Los parásitos, y sobre todo un amplio grupo de invertebrados marinos, se desplazan según el capricho de sus hospedadores. Un buen ejemplo ofrecen ciertos percebes que se fijan a cualquier objeto flotante que más tarde puede ser arrastrado por las corrientes marinas de una punta a otra de los mares. Entre los peces resulta frecuente el carácter viajero. Algunas especies, en verdad, jamás dejan de recorrer los océanos. Otras tienen bien programados sus desplazamientos de acuerdo con ciertas épocas del año o de su vida. La familia de los túnidos, entre los que se encuentran los jureles, es una de las más claramente migratorias. Son peces de alta mar y con diseño anatómico que evidencia su enorme capacidad de movimientos. La cola, profundamente ahorquillada, es uno de los caracteres comunes a los peces más rápidos. La mayoría de los atunes viajan a velocidades medias de 70 kilómetros por hora. Esto les permite la increíble proeza de atravesar el Atlántico en menos de una semana. Pero como los túnidos viajan ininterrumpidamente a lo largo de su vida, puede afirmarse que muchos ejemplares consiguen dar varias veces la vuelta al mundo. Las migraciones de los peces están motivadas por la necesidad de criar en aguas templadas y cercanas a la costa. Por el contrario, obtienen alimentos en los mares fríos que generalmente son mucho más ricos en nutrientes. Dentro de ese esquema se producen infinidad de variantes en el calendario, las rutas y la amplitud de los desplazamientos. Unas cuantas especies incluso continúan sus viajes por los ríos hasta el interior de los continentes. La escasa capacidad de movimiento de los mamíferos
en comparación con las aves y peces, no evita que también emprendan migraciones. Los más viajeros, evidentemente, viven en las regiones de clima más riguroso, como el Gran Norte. También en las montañas se encuentran ejemplos que reproducen, a pequeña escala, los viajes de especies como los renos, los lobos y los osos polares. Las cabras montesas suben todas las primaveras hasta las cumbres para aprovechar los pastos de verano. La nieve, cada otoño, les obligará a retornar a los valles. Son las aves, en cualquier caso, los animales que pueden buscar más lejos y más rápidamente lo que necesitan. No solo es su dominio del espacio aéreo, sino también su capacidad de moverse con un gasto energético mínimo, lo que convierte a las aves en grandes migradores. Los menos conocidos tal vez sean, precisamente, las rapaces. Y sin embargo, más de la mitad de las especies existentes son migrantes de amplio radio. El aguilucho cenizo, el mejor volador de todos, recorre a baja altura 5.000 kilómetros en cada uno de sus dos viajes. Durante la primavera y verano, reside en Europa y Asia Central. El otoño y el invierno los pasa en África y la India. Grandes carroñeros, como el alimoche, que en su fase juvenil es oscuro, viajan desde el sur de Europa hasta los trópicos africanos. El halcón abejero, una rapaz comedora de insectos, cría en los bosques del norte y pasa los meses fríos en las selvas ecuatoriales. El águila calzada inverna incluso en el extremo sur de África y se reproduce en el ámbito mediterráneo. La culebrera, menos viajera, solo alcanza el sur del Sahara. El milano negro, la rapaz más gregaria, ocupa toda Eurasia durante la primavera y pasa la mala estación en Australia y África Central. La migración de las grandes aves planeadoras tiene un punto débil. Su vuelo a vela es impracticable sobre el mar, ya que allí no se forman corrientes ascensionales de aire caliente. Por ello, en sus viajes existe una ruta inexorable. Pasan de un continente a otro por los estrechos, es decir, allí donde el trayecto a recorrer sobre el mar resulta más corto. Esta circunstancia es la que propicia enormes concentraciones de aves de presa en lugares como Gibraltar, el Bósforo, América Central
e Indonesia. Las cigüeñas se comportan durante sus migraciones de forma similar a las aves de presa, solo que con espíritu más gregario. Sus bandadas no solo se forman sobre los aledaños de los estrechos, sino que se mantienen durante todo el viaje. El destino de las inquilinas de tantos edificios a menudo queda 8.000 kilómetros al sur de los mismos. Más sorprendentes resultan los desplazamientos de los pequeños pájaros. Seres con un máximo de 20 gramos pueden recorrer miles de kilómetros incluso sin repostar una sola vez. Las migraciones de muchas especies se desarrollan exclusivamente durante la noche. Esto plantea inicialmente uno de los grandes enigmas de la naturaleza, ya que todavía no se conocen con detalle los métodos de orientación de las aves. La disposición de las estrellas, la luna y el sol, los campos magnéticos, la fisonomía del terreno y hasta los olores parecen desempeñar el papel de brújulas para los distintos grupos de aves. Algunos interrogantes que plantean estas migraciones han sido desvelados con el marcaje mediante anillas. Cuando éstas aparecen, proporcionan información sobre las rutas seguidas, la velocidad de vuelo, las áreas de invernada o cría y la longevidad de sus portadores. Las golondrinas y aviones comunes son pájaros de migración diurna. Entre los rasgos más llamativos de sus viajes figura su tendencia al gregarismo. Una vez culminada la reproducción, es decir, al final del verano, las familias de aviones van reuniéndose. Las asambleas premigratorias se forman siempre por las mismas fechas y en el mismo lugar. No resulta infrecuente, por tanto, que miles de estos pájaros se concentren antes de emprender la aventura de viajar. Los aviones son muy veloces. Generalmente se desplazan a unos 40 kilómetros hora. Esto supone etapas de unos 600 kilómetros, ya que llegan a volar 15 y 16 horas diarias. Tienen a su favor la posibilidad de alimentarse sin interrumpir su viaje, ya que comen insectos voladores. A pesar de ser una especie común y abundante, todavía se desconoce el lugar exacto de África donde estas aves pasan los inviernos. Las golondrinas dáuricas también viajan de día, pero en grupos muy reducidos, al igual que los abejarucos.
Cuando unos se van, otros llegan. Ciertamente, hay dos grandes grupos de aves migradoras. Las estivales, como todas las hasta aquí presentadas, y las invernantes, como las palomas torcaces. Las regiones templadas acogen innumerables bandos de palomas, muchos de los cuales están formados por más de 100.000 ejemplares. Apenas se alejan de la costa y de esta forma recorren el perfil de continentes enteros. Son los limícolos, entre los que se encuentran algunas de las aves que viajan más lejos. Los zarapitos, por ejemplo, crían cerca del círculo polar ártico y pasan el invierno en el extremo sur de África. Un viaje de aproximadamente 12.000 kilómetros. Los archiveves, por su parte, reducen el radio de sus periplos y raramente invernan a más de 2.000 kilómetros de donde criaron. Iguales planteamientos siguen las avefrías, una de las especies más comunes de limícolos. Los movimientos de estas aves están más relacionados con el clima que con la disponibilidad de alimentos, como sucede en la mayoría de las aves migrantes. Son, en consecuencia, las olas de frío quienes empujan a estas bandadas. Una vez que mejora el tiempo, son perfectamente capaces de viajar hacia el norte en pleno invierno. Crían en las lejanas tundras y taigas del norte, donde abundan las zonas húmedas. Pasan el invierno en las regiones templadas del planeta, donde la escasez de lagunas les obliga a concentrarse. Son, entre otros muchos, los porrones comunes, los patos cuchara, los patos colorados, los porrones moñudos y los ánades reales, a menudo no bien recibidos por las especies sedentarias. Casi todos los patos del mundo son empedernidos viajeros. No en vano pueden desplazarse a 70 kilómetros por hora y durante jornadas enteras. Cuando ganan altura, adoptan formaciones regulares. La disposición en V de los bandos es un recurso también adoptado por gaviotas y otros muchos migradores alados. Un sistema que economiza fuerzas, ya que la fricción con el aire va reduciéndose para los componentes de la bandada, cuando existe un ave puntera que se encarga de abrir el camino. Las aves marinas, en general,
emprenden viajes pero de carácter francamente irregular. Las gaviotas, por ejemplo, escapan a cualquier intento de clasificación en lo que a sus migraciones se refiere. Ni son claros invernantes, ni tampoco visitantes estivales. Algunas se desplazan a miles de kilómetros, mientras que otras, incluso de la misma especie, se comportan como sedentarias. La explicación a tal anarquía reside en varios factores. Por un lado, en las costas el clima resulta más estable, es decir, nunca hace ni tanto frío ni tanto calor como en el interior de los continentes. También el mar ofrece alimento de manera más continuada que la tierra. Finalmente, hay que tener en cuenta que las gaviotas han aprendido a explotar las basuras generadas en las ciudades. Y ningún animal viaja por placer, sino por la estricta necesidad de encontrar recursos suficientes para mantenerse con vida. Los ánsares representan la otra cara de la moneda. Sus rutas migratorias permanecen inamovibles desde hace siglos. El destino final de sus desplazamientos es siempre el mismo. Las bandadas, a menudo, están compuestas por idéntico número de ejemplares. Incluso las familias viajan siempre unidas y las parejas crían, año tras año, en la misma charca. Igualmente, su calendario presenta una asombrosa regularidad. Todos los años llegan y se van por las mismas fechas. Migran siempre durante el día y aparentemente reconociendo de memoria el camino a seguir. El comportamiento migratorio de las grullas tiene muchas semejanzas con el de los gansos. Son, pues, viajeros fieles a sus costumbres. Las grullas son las aves de mayor tamaño obligadas a batir ininterrumpidamente sus alas. Aún así, cubren etapas de hasta 500 kilómetros diarios. En sus viajes, además, no dudan en elevarse a muchos miles de metros y sobrevuelan, en ocasiones, macizos montañosos como el Himalaya. Es decir, que su esfuerzo supera al de los otros migrantes. Representan, en verdad, el masivo y titánico deseo de supervivencia que subyace en todas las migraciones.